Siendo el primer video de este canal, me gustaría hablar de una energía que marca los inicios, que entrega pautas, que guarda dentro del sí toda la sabiduría del ser, la contiene, la es, guarda dentro de sí el código perfecto de restitución de la memoria celular, dentro de un mantra que retumba como tambores de batalla que anuncian el fin de la ignorancia. Sin embargo, su lucha no es a través del ataque, sino a través de traer la verdad, que aniquila toda la ignorancia, porque la verdad no lucha, la verdad simplemente es, no se esconde, está siempre erigida a simple vista, es como la luz que no lucha con las sombras, simplemente las disuelve en su presencia. En la cosmología védica, se habla de diversos dioses y diosas. Sin embargo, todos son aspectos de un mismo aspecto divino, de lo que la mente humana pudo llamar Param Brahman, como ese aspecto que está más allá del universo creado, y que se refiere a la unidad primordial, y que habita más allá de la misma mente. Es como el Koan Zen que pregunta, ¿cuál era tu rostro antes de nacer? La respuesta a esta pregunta es lo que en verdad somos. No obstante, desde la mente, esa pregunta no tiene respuesta, porque ¿cómo se puede responder una pregunta que haya su respuesta antes de la manifestación de la misma mente? Pero cuando esa unidad primordial de lo que todo surgió se hizo manifiesto, lo hizo a través de diversos aspectos o energías, a las que podemos identificar con un nombre. En este caso, hablaremos de una fuerza cósmica que la tradición védica llamó Ganesha. Ahora, para conocer la naturaleza de esta energía cósmica, debemos entender los símbolos que existen detrás de la historia de su nacimiento. Actualmente al hombre moderno, le cuesta mucho entender el arquetipo de las cosas, aquello que se haya oculto por ejemplo en una imagen, así como lo que pueda narrar una historia. Ello se debe a que actualmente la humanidad está altamente instruida. Su lenguaje se halla con más estructura en el mayor de los casos. Todo mundo sabe por lo menos leer y escribir, lo que dota a la mente de una estructura lógica. Sin embargo, en los tiempos donde acontecieron los relatos védicos, la humanidad tenía otro tipo de lenguaje, el emocional. Aquel que se plasma en imágenes y símbolos y que transmite a través de las emociones. Por eso, en esos tiempos, fueron decodificadas estas energías de esta manera, a través de relatos que parecen meras fantasías, pero que guardan una enorme simbología que era muy natural de entender para el hombre de antaño, pero que para el hombre moderno pudiera parecer un simple relato mágico que solo sirve para entretener. Por eso, al escuchar este relato, se debe prestar gran atención a la intuición que abre el conocimiento oculto a lo que se narra. El nacimiento y formación de Ganesha. Hay varias historias del nacimiento de Ganesha, pero una de las más difundidas se encuentra en el Shiva Purana, que es uno de los textos védicos más importantes. Aquí se narra que la diosa Parvati, que es la consorte del Shiva, deseaba tener un hijo, pero como Shiva pasaba largos momentos de meditación en el monte Kailash, no siempre estaba presente, lo que provocó que Parvati se sintiera sola, por lo que un día antes de tomar su baño, tomó pasta de sándalo que usaba para limpiar su piel, y con su poder divino le dio forma de un niño joven, hermoso y fuerte. Posteriormente, tomó la figura de sándalo y con su aliento, la insufló de su energía y amor, y cobró vida. El niño era hermoso y estaba lleno de vitalidad, por lo que Parvati rápidamente sintió un gran amor por él. Contenta por lo sucedido, Parvati le encomendó una tarea muy importante: custodiar la entrada de sus aposentos mientras ella se bañaba, ordenándole que bajo ninguna circunstancia dejara pasar a nadie. Momentos después, el señor Shiva regresó de un largo periodo de meditación, por lo que estaba gustoso de encontrarse nuevamente con Parvati. Pero al llegar a su hogar se encontró con el joven niño, quien valiente y decidido le bloqueó el paso tal como se lo ordenó su madre. El señor Shiva, que no conocía a este niño, no entendía por qué le impedía la entrada a su propio hogar. Por lo que Shiva intentó dialogar con él sobre quién era él, a fin de que se hiciera a un lado y lo dejara pasar. Sin embargo, el niño tampoco conocía a Shiva, ni sabía que él era Mahadev. Por lo que tal como se lo indicó su madre Parvati, impidió el paso a Shiva para que ingresara a su casa, situación que terminó enfureciendo a Shiva provocando un enfrentamiento. La ira de Shiva, motivo de la insolencia del niño, fue tal
que en la confrontación le dijo que si no se apartaba le iba a cortar la cabeza. Sin que esto inmutara al niño, pues estaba haciendo lo que su madre le pidió, por lo que Shiva le cortó la cabeza matándolo en el acto. Cuando Parvati salió y vio el cuerpo sin vida de su hijo, su dolor fue profundo, tanto que en su dolor amenazó a Shiva con destruir todo el universo creado. Shiva, al escuchar esto, y consternado al ver el sufrimiento de su esposa y entender que ese niño era en realidad el hijo de Parvati, quiso enmendar su error. Por lo que ordenó a sus sirvientes Ganas que trajeran la cabeza del primer ser vivo que encontraran durmiendo con la cabeza apuntando al norte. Los sirvientes encontraron un elefante en esa posición, le cortaron la cabeza y se la llevaron al señor Shiva. Shiva colocó la cabeza del elefante sobre el cuerpo del niño y le devolvió la vida. Así, el hijo de Parvati renació con una nueva forma: cuerpo de niño y cabeza de elefante. Además, le dijo a Parvati que, para honrarlo, lo proclamaría como señor de todos sus ejércitos divinos, o Ganas, y le dio el nombre de Ganesha o Ganapati, que significa Señor de los Ganas. Además, decretó que, en cualquier ritual, se debería invocar primero el nombre de Ganesha. Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, más que una alegoría mágica sobre la formación de un ser de pasta de sándalo, al que se le dio vida, debemos descifrar el símbolo oculto de su significado, ese que guarda dentro de sí un lenguaje que plasma perfectamente un juego divino, más que dioses y diosas jugando con el destino de las cosas y los seres. Debemos recordar que se trata de energías cósmicas que rigen la configuración misma del universo físico, tal y como lo conocemos actualmente. Partiendo de esto, y para entender el contexto de la historia, debemos conocer qué representa cada uno de los personajes de esta historia. Por lo que a manera general, debemos tomar en cuenta que la diosa Parvati es la representación de la energía femenina de la creación. En los Vedas se le conoce como energía Shakti, que es la energía que nutre a todos los seres. Puede ser representada como toda la materia, tal y como la conocemos, en todos sus niveles y formas. Por lo que al hablar de Parvati, debemos entenderla de una manera muy sencilla, como todo lo que podemos llamar creación física. Asimismo, el otro personaje que resalta en la historia es el señor Shiva, quien representa la energía masculina. El aspecto Shiva es la conciencia misma, energía pura, que carece de forma física. Se dice que cuando Shiva deja de bailar, todo el universo es destruido. Esto hace referencia a que cuando la conciencia no está presente, o no es consciente de sí misma, todo el universo se sumerge a su forma inmanifiesta, haciendo referencia a que la supuesta certeza de la materia descansa en una falsa premisa de solidez. Teniendo este contexto de energías, debemos recordar que en la historia se narró que Shiva pasaba gran parte del tiempo meditando, provocando que Parvati se sintiera sola. Esta pequeña parte de la historia revela un gran misterio de la creación: el hecho de que el universo creado, una vez que abandonó la fuente perfecta y completa en que se hallaba, antes de ser manifestado, se sintió abandonado, es decir, sintió dentro de sí el gran vacío de la ausencia del Padre, del Creador, al que se le han dado muchos nombres. Sin embargo, en la vía mística del judaísmo, esto tiene una explicación, pues se dice que el Ein Sof, o infinito, que no es más que otra forma de llamar al Dios inmanifiesto, para permitir la creación o manifestación del universo tal como lo conocemos, tuvo que de alguna manera ocultarse de su creación, pues si Él se revelaba, simplemente todo volvería a la perfección y completitud que existía antes de la creación, por lo que simplemente ya no iba a ser necesario manifestar nada, incluidos todos los universos. Para conseguir este ocultamiento tuvo que crear una vasija de contención casi igual de infinita que Él, que en este caso sería la energía femenina receptora, es decir, la vasija de contención del infinito, fue el universo mismo creando este vacío. Con esto podemos entender mejor la historia que nos narró el Shiva Purana, es decir, Shiva, que es una representación de ese infinito, se tuvo que contraer, o en otras palabras tuvo que entrar en estado profundo de meditación, para poder crear un vacío dentro de la creación, en donde existiera la oportunidad de crear otras formas de sí mismo. Es por eso por lo que se cuenta en la historia, que Parvati se sintió sola, y de la pasta de sándalo con la que se bañaba, formó mundos, soles, galaxias, así como a todas las humanidades que las habitan.
En otras palabras, la energía contenedora femenina tomó de sí misma los elementos para formar todo lo creado y que conocemos como universo. Nosotros mismos fuimos creados por los elementos físicos del universo, de esa pasta de sándalo que permea toda la creación. Y con el paso del tiempo, la materia fue consciente de sí misma, o como se narra en la historia, cobró vida del soplo divino de la madre formadora y nutridora. Y entonces el universo mismo sintió un gran amor por su propia creación, y ya no sintiéndose sola, pues intuía dentro de la creación misma la energía que la formó a ella, la energía divina del Padre no manifiesto. Pero todo esto, en un inicio, no era reconocido por el Hijo creado, quien no guardaba dentro de sí el recuerdo de su creación y fuente. Pero cuando la autoconciencia misma del universo alcanza un nivel de comprensión suficiente, se vuelve necesario el retorno del recuerdo de quién es Shiva. Y entonces el Padre se hace presente para erradicar la ignorancia. El niño de sándalo creado por Parvati, aunque ya era consciente de sí mismo, no contenía el recuerdo de su padre. Este niño es la representación de lo que podemos llamar ego. Un falso concepto, una idea equivocada de lo que somos. Cuando venimos al mundo, empezamos a ser conscientes sin percatarnos de ello. Surge dentro de nosotros un autoconcepto. Pero en primera instancia es falso, porque se identifica con la personalidad de ser alguien separado del universo todo. Ahora mismo, la gran mayoría de las personas vivimos inmersos en este drama cósmico. El juego divino del olvido, donde cada quien se debate representando un papel falso, pero que se siente muy real, es un falso concepto del yo. Es el yo el que piensa que vive y que tiene problemas de yo, pero esto es falso, al ser solo un concepto individual. Por eso el niño que fue formado con la materia no reconoció a Shiva cuando se cruzó con él. Esto hace referencia a que el ego no reconoce al ser real, es decir, el ego desconoce la naturaleza real de nuestra identidad, pues es esa identidad falsa la que suplanta nuestra propia forma de vernos, y es cuando suceden las identificaciones con las cosas, de ahí surge la idea, yo soy un cuerpo, y se niega al yo soy, sin agregarle nada, pura presencia. Por su propia naturaleza, la conciencia tiende a identificarse con lo que observa cuando surge el pensamiento yo. Es a ese yo, al que se le pegan todos los conceptos, yo soy feliz, yo soy afortunado, o yo soy desdichado, yo no soy capaz, etc. Pero cuando comienza la búsqueda y el despertar de los seres, es cuando Shiva deja la meditación y busca restablecer el orden dentro de su propia creación. Es cuando se le van desprendiendo todos los falsos conceptos del yo. Es cuando surge el simple yo soy el que soy, conciencia pura, pura presencia, la dicha de simplemente ser. Pero cuando esto ocurre, el ego pretende enfrentarse al ser real. Y cuando esto sucede, ocurre lo que podría llamarse la muerte del ego, la muerte del falso yo, la decapitación de nuestra falsa identidad. Esto es lo que le ocurrió al niño que fue formado de la materia. Se encontró con su ser real, y ocurrió lo inevitable, es decir, su aniquilación, pero una que surge de manera muy natural, pues como se puso de ejemplo, ante la luz las sombras simplemente se desvanecen. Así, ante el ser real, el falso ego no tiene más opción que diluirse en su presencia. Esta muerte es la que en todas las tradiciones espirituales llaman la disolución del ego, lo que Buda llamó el encuentro con el demonio Mara, el Satanás, que intentó tentar a Jesús en el desierto. Es el gran adversario con el que cada ser debe enfrentarse tarde o temprano si quiere retornar a su verdadera naturaleza. Y esto sucede a través del aspecto destructivo, representado en el dios Shiva. Pero este se maneja desde el principio del amor, y lo único que destruye es toda la falsedad de los seres, todas las historias falsas del yo. Sin este principio destructor no podríamos retornar a lo que somos. Aún así, todo esto es formado desde el amor del ser, o el amor del sí mismo. Es como la analogía de la semilla, su cáscara generalmente es dura y sirve para proteger al potencial fruto que guarda dentro de sí, y solo en la profunda oscuridad y bajo la presión de la tierra, es como puede nacer un árbol, rompiendo la cáscara y luchando por ascender en busca de la luz. De la misma manera fue creado nuestro falso concepto del yo, para proteger el posible fruto divino que, tarde o temprano, debe resquebrajar la cáscara de su semilla
para darse cuenta de lo que realmente es, lo que se encuentra guardado en el misterio dentro de sí, y no la cáscara vacía externa que llamamos personalidad. Todo esto es lo que ocurrió en la historia cuando existió el encuentro entre el hijo formado por Parvati. Se encontró con Shiva, que siempre fue su ser real, y en ese momento fue disuelto su falso yo y coronado con una nueva identidad, su verdadera naturaleza de ser, que en la historia es representada por la cabeza de elefante que le fue colocada, símbolo de sabiduría, inteligencia y capacidad para superar obstáculos. En ese momento nació Ganesha y se reconoció a sí mismo como el Hijo de Dios, pero no nacido de una creencia, sino de la vivencia de una certeza que siempre estuvo presente, que solo debía ser reconocida, pues el Padre siempre ha estado presente en toda su creación. Es por eso que Jesús podía decir con toda autoridad que Él y el Padre eran uno. Ahora, una vez que nos adentramos un poco en el significado simbólico de la historia del nacimiento de Ganesha y la manera en que consiguió su propio autorreconocimiento, es pertinente descifrar el símbolo dentro de la representación de la imagen de esta energía, y así, entender mejor lo que representa. Ganesha es representado antropomórficamente con su cabeza de elefante, grandes orejas y ojos, así como con una boca pequeña. Todo esto simboliza la sabiduría que se relaciona con el elefante, así como su gran capacidad de escuchar y observar. Y la boca pequeña señalando que solo habla cuando es prudente con un verbo moderado, pero lleno de gran asertividad. Además, se le representa con una barriga prominente, símbolo de su capacidad de digerir las experiencias. Esto está relacionado con la sabiduría misma, pues no basta tener gran conocimiento, sino que se debe contar con la síntesis necesaria para aterrizar y digerir todo el conocimiento a lo interno. Asimismo, se dice que su barriga es símbolo del Brahman, o lo absoluto, que todo lo contiene dentro de sí. Generalmente se le pone en la postura de loto, sentado con las piernas cruzadas, o solo con una pierna doblada y la otra extendida, lo que representa su capacidad interna de equilibrio y calma, pero también que está listo para accionar. Pasando a los brazos, se le muestra con 4 brazos, cada uno representando algo distinto. Del lado derecho, en una mano se le ve sosteniendo un hacha, representando la destrucción de los obstáculos, así como el corte de las cosas que nos atan al yo inferior. Y en la otra, se le ve realizando un mudra llamado Abhaya, que es el mudra que muestra la ausencia del miedo, producto de la paz interior y del autoconocimiento. Del lado izquierdo, en una mano se le ve generalmente sosteniendo un lazo, representando su capacidad de atar las ilusiones que nos atrapan, así como la capacidad de sostener al devoto a la meta más alta de la realización. Por su parte, en la otra mano, sostiene un cuenco lleno de modak, que es el dulce preferido de Ganesha, símbolo de las recompensas que de manera natural trae el sadhana o práctica espiritual. Analizado todo lo anterior, nos damos cuenta de que Ganesha representa la fuerza que nace del ser, y que es puesta al servicio de la disolución de todos los obstáculos, tanto internos como externos, que nos impiden avanzar en el camino del autoconocimiento. Ganesha es la respuesta divina a la petición de los seres, de contar con una fuerza que fuera capaz de allanar los obstáculos que se hallan presentes en cualquier camino que busca la verdad, ya que, como el universo es dual, si se busca la luz, las sombras propias van a responder con la misma intensidad, pues el viaje del héroe va acompañado de obstáculos que lo ayudan a alcanzar su propio potencial. Ganesha, por tanto, representa el yo superior que se halla en estado latente dentro de nosotros mismos, esperando simplemente a ser activado por el propio llamamiento que el ser se hace a sí mismo. Ya que Ganesha no es algo externo a nosotros. Ganesha es esa parte de nosotros que guarda el recuerdo exacto de lo que somos, así como de nuestras propias capacidades infinitas que solo esperan ser descubiertas. Llamar a Ganesha con devoción es simplemente solicitar la activación del primer programa, que nos permite disolver los programas oscuros que instalamos en nosotros mismos. El yo superior no es el fin de las etapas de la conciencia, sino la primera, aquella que Shiva dijo que debía ser invocada ante cualquier ritual propio. Llamar a nuestro yo superior, que guarda el recuerdo exacto del ser que somos, es invocar a la fuerza Ganesha. Ahora, en los Vedas, también se descifró el código tanto escrito como sonoro, que resuena exactamente con esta energía. Esta energía se contiene de manera exacta en el mantra Om Gam Ganapataye Namaha.
Los mantras son frecuencias vibracionales que resuenan con el universo mismo. Cantar un mantra es vibrar con la energía exacta de la fuerza con la que se intenta conectar. Uno de los 7 principios herméticos contenidos en el Kybalión es que todo vibra, sin importar lo sólido que pueda parecer, se encuentra vibrando en sus más profundas estructuras. Ahora, en el sonido es más sencillo notar estas vibraciones, porque el elemento aire es de los más sutiles, por lo que se nota más fácilmente la relación con este principio vibratorio. Repetir el mantra de Ganesha Om Gam Ganapataye Namaha es vibrar, y por lo tanto conectar con esa fuerza que nos habita. Es realizar un canto a la memoria celular propia. Es como si suavemente arrulláramos al ser que se halla habitando dentro de nosotros, alentándolo a que por fin despierte del sueño que llama vida. El significado general del mantra Om Gam Ganapataye Namaha se desglosa de una manera muy sencilla. Om se entiende como el principio fundamental del que todo surgió. Es la singularidad misma de la que surgió el universo manifestado. Gam es el villa o vibración semilla del mantra que conecta con la fuerza Ganesha. Ganapataye, como ya se dijo antes, es otro de los nombres con que se conoce a Ganesha, que significa Señor de los Ganas, las fuerzas del Señor Shiva, entendiendo a este como la conciencia. Namaha en sánscrito se refiere a un saludo reverencial, un me inclino ante ti, por lo que todo junto podría entenderse como saludo o reverencio a Ganesha, el Señor de los Ganas. Pero como ya se dijo, el sentido literal, aunque es importante, no lo es tanto como el hecho de que la vibración fonética que produce repetir el mantra conecta con esferas y planos, que no son necesariamente físicos. Dicho todo lo anterior, te invito a que contactes con esta fuerza que te habita, esa que busca despejarte el camino interior. Medita en la historia de Ganesha para que se siembre en ti la semilla de la búsqueda y nazca en ti el fruto del encuentro. Llámate a ti mismo repitiendo el mantra Om Gam Ganapataye Namaha. Consagra el mantra dentro de ti como un tesoro sagrado, repítelo con toda la devoción que puedas generarte. Cada vez que tengas miedo, cada vez que hay un bloqueo en ti que no te permita avanzar, llama al ser y él te responderá. Te doy las gracias por mirar el video. Espero que te ayude a reconocerte en tus propias fuerzas. Si tienes dudas o comentarios, no dudes en escribirlas. Y si has contactado con esta fuerza, por favor comenta la manera en que te ocurrió. Ahora ponte cómodo, relájate y escucha el mantra para conectar con la energía de Ganesha.